El suave aroma a jazmín flotaba en el aire mientras Clara terminaba de ajustar los cubiertos sobre la mesa. Había elegido cuidadosamente cada detalle de la noche, las velas, las flores frescas y una playlist de guitarra española que resonaba suavemente en el fondo. Para ella, aquella cena no era solo una ocasión cualquiera, era una oportunidad para celebrar la conexión que compartía con Rafael, su pareja desde hacía 2 años. Madrid era su hogar, una ciudad donde los balcones llenos de geranios y las calles adoquinadas eran testigos de su amor. Rafael, con su elegancia natural y una sonrisa que desarmaba hasta el corazón más frío, había sido su refugio, su compañero perfecto, siempre atento, siempre presente, hacía que Clara se sintiera la mujer más afortunada del mundo. Hasta esa noche, en medio de los preparativos, Clara necesitó enviar un correo rápido a su trabajo. No dudó en utilizar el ordenador de Rafael, que descansaba sobre la mesa del salón. Al encenderlo, una notificación en pantalla llamó su atención. Un archivo reciente titulado Transacciones Especiales. El nombre le resultó peculiar, pero no tenía intención de curiosear. Sin embargo, una extraña sensación en su pecho, mitad intuición, mitad curiosidad, la impulsó a abrirlo. Lo que vio dejó su mundo patas arriba. Una serie de transferencias bancarias a cuentas extranjeras, sumas astronómicas y movimientos financieros que no podía comprender. Clara leyó y releía, intentando buscar una explicación lógica, pero lo más inquietante llegó al final: fechas y nombres relacionados con reuniones. Reuniones que coincidían con momentos en los que Rafael había organizado viajes románticos o le había hecho algún regalo para sorprenderla. El corazón le latía con fuerza. ¿Era posible que el hombre que tanto la amaba, el mismo que cada día le recordaba lo especial que era, estuviera ocultándole algo tan grave? Con manos temblorosas, cerró el archivo justo cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Rafael entró con su habitual carisma. Llevaba un ramo de flores frescas en una mano y una botella de vino en la otra. Al verla, sonrió. «Espero que tengas hambre, porque esta noche será inolvidable», dijo, acercándose para besarla en la frente. Clara fingió una sonrisa mientras su mente seguía procesando lo que había visto. Durante la cena, Rafael hablaba con entusiasmo sobre su día, sobre proyectos laborales y sus planes para el futuro, pero ella apenas podía prestar atención. Cada palabra parecía esconder un significado oculto, y cada gesto de Rafael se sentía ahora como una fachada. Cuando la velada terminó, Rafael se retiró al dormitorio, agotado. Clara, en cambio, se quedó en el salón, sentada frente al ordenador apagado. La luz de las velas aún parpadeaba, pero su mente estaba demasiado ocupada como para notar su belleza. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarlo? ¿O simplemente ignorarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Miró al techo, recordando cada momento que habían compartido juntos. ¿Había sido todo una mentira? ¿Era ella solo una pieza en un juego que no entendía? Finalmente, tomó una decisión. No podía ignorar lo que había descubierto. Necesitaba saber la verdad, aunque el precio de esa verdad pudiera ser demasiado alto. Gancho del capítulo 1. Clara no tenía idea de que aquel archivo era solo el comienzo. Su decisión de buscar respuestas la llevaría a descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Las verdades ocultas siempre tienen un precio, y para Clara, este sería más alto de lo que jamás imaginó. La luz matutina entraba tímidamente por las ventanas, iluminando el salón en silencio. Clara despertó antes que Rafael, incapaz de conciliar un sueño reparador. Los pensamientos de la noche anterior seguían persiguiéndola. Se sirvió una taza de café y se sentó junto a la mesa donde aún estaba el ordenador, cerrado, pero ahora casi parecía mirarla, como un cómplice silencioso de lo que había descubierto. Se decía a sí misma que quizás había malinterpretado los documentos. Rafael era un hombre de negocios, manejaba proyectos grandes y complejos. Tal vez esas transferencias eran parte de algo legítimo, aunque poco convencional. Clara intentó convencerse de que estaba exagerando, pero no podía ignorar el peso de la coincidencia. Las reuniones secretas, los viajes planeados en los mismos días. ¿Era realmente posible que él hubiese orquestado todo para distraerla? Mientras Rafael aún dormía, Clara hizo un esfuerzo por recordar momentos específicos. Evocó la vez en que, de repente, había insistido en que pasaran un fin de semana en Toledo. Fue una escapada improvisada que la sorprendió en medio de su agitada semana laboral. Ahora, al recordar el entusiasmo con el que la había convencido, sintió un escalofrío. ¿Había algo más detrás de esa invitación inesperada? ¿Había utilizado su amor por ella como un escudo para encubrir algo más oscuro? Durante el desayuno, Rafael parecía ajeno a su inquietud. Hablaba con su habitual confianza, preguntándole sobre sus planes para el día y compartiendo detalles vagos de su agenda. Clara notó cómo evitaba entrar en detalles sobre ciertos temas, algo que siempre había considerado normal en su relación, pero que ahora parecía sospechoso. El contraste entre su tono ligero y la gravedad de lo que ella sabía era desconcertante. Clara pasó el día intentando recuperar la calma, pero no lo logró. En el trabajo,
Apenas pudo concentrarse. Sus colegas le preguntaron varias veces si estaba bien, y ella se limitó a sonreír y decir que estaba cansada. Por dentro, su mente era un torbellino. Se preguntaba si Rafael realmente podría haberla utilizado. ¿Habría sido ella solo un peón en sus juegos? Esa noche, mientras Rafael trabajaba en su despacho, Clara decidió que necesitaba respuestas, pero no podía enfrentarlo sin estar completamente segura de lo que había visto. De vuelta en el salón, encendió su propio ordenador y comenzó a investigar. Buscó nombres, empresas y cualquier rastro que pudiera conectarlos con algo ilícito. Lo poco que encontró fue suficiente para alimentar aún más sus sospechas. Todo parecía demasiado coincidente, pero aún había huecos en la historia. Piezas que no encajaban. Los días siguientes se llenaron de pequeños detalles que comenzaron a parecerle sospechosos. Rafael solía insistir en que ella asistiera a eventos sociales o cenas con sus amigas, especialmente en ciertas fechas. Recordó cómo, una vez, había insistido en que viajara a visitar a su familia en Valencia justo cuando él tenía una reunión urgente. En ese momento, lo había interpretado como una muestra de consideración hacia ella, pero ahora esas acciones tomaban otro matiz. Clara empezó a prestar más atención a los hábitos de Rafael. Sus conversaciones por teléfono eran siempre breves, y las llamadas importantes solían hacerse lejos de ella. Aunque él decía que eran cosas rutinarias de su trabajo, Clara comenzó a dudar de cada palabra. Su mente oscilaba entre la esperanza de que todo fuese un malentendido y la creciente sensación de traición. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Clara no pudo evitar hacer una pregunta aparentemente inocente. Rafa, ¿alguna vez has sentido que alguien te cuestiona en el trabajo? Preguntó mientras cortaba verduras. Rafael levantó la vista y sonrió. ¿Por qué lo dices? Respondió con naturalidad, aunque Clara notó una ligera pausa. No sé. Solo pensé que a veces los negocios pueden ser complicados. Siempre parece que manejas todo con tanta facilidad. Intentó sonar casual, pero su corazón latía con fuerza. Bueno, querida, es cuestión de experiencia. Cuanto más aprendes, menos te dejas afectar por las complicaciones. Su respuesta fue tan encantadora como siempre, pero Clara sintió que algo en su tono la inquietaba. La duda creció como una sombra que se extendía por su relación. Clara comenzó a cuestionar no solo los archivos, sino cada detalle de su vida juntos. ¿Era Rafael el hombre que ella creía conocer, o había estado viviendo una mentira? ¿Podría estar equivocándose y poniendo en riesgo su relación por una malinterpretación? La línea entre el amor y la sospecha se volvía cada vez más difusa. El despacho de Rafael estaba sumido en la penumbra. Clara, aprovechando que él había salido para una reunión nocturna, decidió enfrentarse a la creciente sensación de duda que la consumía. El teléfono que encontró en una gaveta cerrada fue la primera señal clara de que algo andaba mal. El dispositivo no tenía contraseñas complicadas, lo que le permitió acceder fácilmente. Al revisar las conversaciones, Clara sintió una mezcla de incredulidad y angustia. Los mensajes eran breves pero contundentes, mencionando nombres que no reconocía y fechas que coincidían con algunos momentos importantes de su relación. Un mensaje en particular, de un contacto identificado como San, la dejó helada. Clara funciona bien como distracción. Nadie sospecha mientras está con él. Se levantó, alejándose del escritorio como si hubiera tocado algo contaminado. Todo lo que había leído confirmaba sus peores temores. Rafael no solo estaba involucrado en actividades sospechosas, sino que también la había usado como una pieza en sus planes. No era solo una traición amorosa, era algo más profundo, algo que la hacía cuestionar toda su relación. Volvió a guardar el teléfono en su lugar, cerrando la gaveta con cuidado. Mientras lo hacía, escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Rafael había regresado. Tomó aire, recompuso su expresión y se preparó para enfrentarlo sin dejar entrever que había descubierto algo. Clara pasó los días siguientes en un estado de constante tensión. Cada vez que Rafael hablaba con ella o la miraba, sentía una mezcla de amor residual y una creciente sensación de traición. Las palabras de los mensajes seguían resonando en su mente y Clara funciona bien como distracción. Era todo lo que significaba para él. Por las noches, cuando Rafael se quedaba trabajando en su despacho o salía para reuniones, Clara se encontraba revisando mentalmente cada momento de su relación. ¿Cuántos de esos gestos románticos habían sido genuinos y cuántos habían sido calculados para encubrir sus actividades? Recordó las flores, las escapadas de fin de semana, incluso los pequeños detalles como los cafés que le preparaba por las mañanas. Todo parecía ahora teñido por la sombra de la duda. El dilema la consumía. Confrontarlo podría ponerla en peligro si Rafael descubría que había accedido a su teléfono y leído los mensajes. Pero guardar silencio, fingir que no sabía nada, era igualmente insoportable. Se sentía atrapada, como si cada decisión que tomara pudiera conducirla a un abismo. Durante una cena, Rafael la observó en silencio mientras ella jugaba distraídamente con su tenedor. «Pareces cansada, Clara. ¿Todo está bien?», preguntó con su voz calmada,
como si nada estuviera fuera de lugar. Clara levantó la vista y sonrió débilmente. Sí, solo el trabajo. Ha sido una semana pesada. Mintió, sabiendo que no podía revelar lo que realmente la mantenía al borde. Rafael aceptó la respuesta con aparente normalidad, pero Clara no pudo evitar preguntarse si él comenzaba a sospechar algo. Esa incertidumbre añadía más peso a la carga emocional que llevaba consigo. En su soledad, Clara luchaba con preguntas imposibles. ¿Qué tan real había sido su amor? ¿Rafael alguna vez la había querido sinceramente o todo había sido una estrategia desde el principio? Cada respuesta que intentaba encontrar la sumía más en la confusión y el dolor. Clara decidió investigar más a fondo los nombres que había visto en los mensajes de Rafael. Sentada frente a su ordenador, ingresó uno de los nombres más mencionados, Susan, junto con algunas palabras clave relacionadas con las transferencias bancarias y las empresas mencionadas en las conversaciones. Lo que encontró hizo que su estómago se revolviera. Había artículos antiguos sobre casos de corrupción relacionados con algunas de esas empresas. Se hablaba de operaciones ilegales, lavado de dinero y redes que involucraban no solo a empresarios, sino también a figuras políticas influyentes. Aunque los detalles eran vagos, Clara comenzó a conectar los puntos. Si Rafael estaba vinculado con esa red, las implicaciones iban mucho más allá de simples actividades ilegales. Podrían ponerla en peligro solo por saber demasiado. La ansiedad la invadió al darse cuenta de que cada día que pasaba al lado de Rafael era una apuesta por su seguridad. Pero también sintió una chispa de indignación. No solo había sido traicionada emocionalmente, sino que ahora se encontraba atrapada en un mundo que no había elegido. Un mundo que amenazaba con consumirla. Esa noche, mientras Rafael dormía, Clara se dio cuenta de que no podía manejar esto sola. Necesitaba ayuda, pero no sabía en quién confiar. ¿Un amigo? ¿Un abogado? ¿O debía ir directamente a la policía? Cada opción parecía arriesgada, y cada movimiento debía ser calculado cuidadosamente. Lo único que tenía claro era que estaba metida en algo mucho más grande de lo que imaginaba, y que su tiempo para decidir qué hacer se estaba agotando. Clara sabía que continuar sola no era una opción. Necesitaba a alguien que pudiera orientarla y ayudarla a navegar por el peligroso camino en el que se encontraba. Después de una larga búsqueda en Internet, encontró el contacto de un investigador privado en Madrid, conocido por su discreción y su habilidad para resolver casos complicados. Aprovechando que Rafael estaría fuera por unas horas, Clara llamó al investigador. La voz al otro lado de la línea era grave y profesional. Señora, necesito que me explique exactamente qué ocurre. El hombre hablaba con cautela, como si midiera cada palabra. Clara le relató lo que había descubierto, omitiendo ciertos detalles por miedo a exponerse demasiado. Aunque nerviosa, le dio la información suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. El investigador, que se presentó como Enrique, accedió a reunirse con ella al día siguiente en un café discreto. En la reunión, Enrique escuchó atentamente mientras Clara le mostraba las fotos de los mensajes en el teléfono de Rafael. Al revisar las imágenes, su expresión se endureció. Señora, lo que tiene aquí es serio. Estos nombres están asociados con redes de lavado de dinero que llevan años operando en el país. Si su pareja está involucrado, usted podría estar en peligro. Enrique hizo una pausa, observando la reacción de Clara antes de continuar. Pero también significa que tenemos algo con lo que trabajar. Clara sintió un peso en el pecho al escuchar esas palabras. Era un alivio tener a alguien de su lado, pero también una confirmación de que su situación era más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Qué debo hacer?, preguntó con un hilo de voz. Por ahora, siga como si nada hubiera cambiado. Actúe con normalidad, pero comience a recolectar más información. Necesitamos pruebas sólidas si queremos exponer a esta red. Yo investigaré por mi cuenta y le daré instrucciones sobre cómo proceder. Clara asintió, sintiendo que su vida había tomado un rumbo del que no había vuelta atrás. Mientras regresaba a casa, trataba de prepararse para el desafío que se avecinaba. Sabía que no sería fácil, pero al menos ahora no estaba sola. Había dado el primer paso hacia la verdad, aunque el camino por delante fuera incierto. Clara regresó a casa con una sensación de incertidumbre y miedo, pero también con la firme determinación de seguir las instrucciones de Enrique. Esa misma noche, se sentó frente a Rafael en la mesa de la cena, actuando como si todo estuviera bien. Rió de sus anécdotas, asintió a sus planes y participó en la conversación como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, cada palabra que pronunciaba era un esfuerzo para mantener la fachada. En los días siguientes, Clara comenzó a seguir un cuidadoso plan. Durante las horas en las que Rafael salía para sus reuniones, aprovechaba para revisar sus pertenencias en busca de información. A pesar del peligro que esto implicaba, encontró documentos que reforzaban las sospechas, extractos bancarios que no coincidían con lo que él le había contado, tarjetas de presentación de personas desconocidas y notas con fechas que coincidían con las transacciones ilegales. Una noche, mientras Rafael dormía profundamente, Clara utilizó su teléfono para grabar una conversación que él tuvo durante el día con uno de sus contactos por altavoz. Las palabras eran vagas,
pero sugerían la inminente finalización de un proyecto importante. Aunque no era suficiente para incriminarlo, Clara sabía que estas pequeñas piezas de información podrían ser cruciales para Enrique. El desafío más grande era mantener su compostura frente a Rafael. Había momentos en los que él la miraba fijamente, como si intentara leer sus pensamientos, y Clara se esforzaba por actuar de manera natural. Se obligaba a no mostrar nerviosismo ni dejar que el peso de lo que sabía se reflejara en su expresión. Un día, Rafael le propuso una escapada a un pueblo cercano. Clara, llevamos semanas trabajando duro. Creo que necesitamos desconectar un poco. ¿Qué te parece una noche en Segovia?, sugirió con su tono encantador de siempre. Clara sintió un nudo en el estómago. Una parte de ella temía que esta invitación pudiera ser una táctica para distraerla nuevamente o incluso para alejarla del entorno donde podía investigar. Pero no podía rechazarlo sin levantar sospechas. Me parece una idea perfecta, sonrió, ocultando sus temores. Durante el viaje, Clara se esforzó por mantener la calma. Rafael parecía relajado, disfrutando de la conversación y los paisajes. Sin embargo, en su mente, Clara analizaba cada gesto, cada palabra que él decía, buscando algún indicio de que sospechaba lo que ella estaba haciendo. Enrique seguía trabajando en paralelo, y Clara le enviaba discretamente las pruebas que recopilaba. Cada mensaje que le enviaba al investigador era un acto de valentía, pero también un recordatorio del peligro al que se enfrentaba si Rafael llegaba a descubrirlo. La rutina de aparentar normalidad comenzó a desgastar a Clara. Por las noches, cuando se encontraba sola, sentía como la tensión acumulada se apoderaba de ella, pero sabía que no podía permitirse el lujo de flaquear. Tenía que seguir adelante, tanto por su seguridad como por la de quienes podrían estar en peligro por las acciones de Rafael. A medida que pasaban los días, Rafael comenzó a mostrarse más reservado. Clara notó que hacía más llamadas en privado y que su tono de voz había cambiado, volviéndose más cauteloso. Aunque no estaba segura de si él sospechaba de ella, sabía que el ambiente entre ambos comenzaba a tensarse. El ambiente en casa se volvía cada vez más tenso. Rafael parecía menos relajado, más observador. Clara sentía que cada movimiento suyo estaba bajo escrutinio, aunque él no decía nada directamente. Las noches en silencio se habían hecho habituales, y las miradas largas que le dirigía la ponían en un estado constante de alerta. Una tarde, mientras Clara trabajaba en su portátil, Rafael irrumpió en el salón con una expresión más seria de lo habitual. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, con un tono que dejaba poco espacio para negarse. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero asintió, cerrando su ordenador con calma. Rafael se sentó frente a ella, cruzando los brazos. Últimamente te noto diferente. ¿Hay algo que quieras contarme? Su mirada era penetrante, casi acusatoria. Clara tomó aire y sostuvo su mirada con firmeza. ¿Diferente? No sé a qué te refieres. Quizás es el trabajo. He estado más ocupada últimamente. Rafael ladeó la cabeza, como si evaluara sus palabras. Permaneció en silencio unos segundos, dejando que el peso de su pregunta colgara en el aire. Clara, si hay algo que necesites decirme, ahora sería el momento. Aunque sonreía, había algo en su tono que la inquietaba. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, pero no podía ceder. No todavía. Rafael, estás siendo un poco extraño. No sé qué crees que está pasando, pero no entiendo de dónde viene esto. Intentó sonar relajada, aunque sus manos estaban frías. Él no respondió de inmediato. Se levantó y comenzó a caminar por el salón, como si estuviera reflexionando. Finalmente, se volvió hacia ella. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien entre nosotros. A veces siento que te estás distanciando. Clara soltó un suspiro, fingiendo una mezcla de cansancio y leve frustración. Es solo mi cabeza llena de cosas del trabajo, Rafa. Te prometo que estoy bien. Rafael pareció aceptar su respuesta, aunque Clara sabía que no estaba completamente convencido. Mientras él salía del salón, ella se quedó sentada, tratando de calmarse. Sabía que estaba caminando sobre hielo delgado y que cualquier desliz podría exponerla. Esa noche, Clara decidió que era hora de acelerar su plan. Envió un mensaje a Enrique, informándole que Rafael parecía estar cada vez más desconfiado. Enrique le respondió que habían encontrado algo importante relacionado con las empresas de Rafael, y que debía estar preparada para actuar pronto. Clara apagó su teléfono y se tumbó en la cama al lado de Rafael, quien ya estaba dormido. Miró al techo, sintiendo como las piezas de un rompecabezas aterrador comenzaban a encajar. La tensión estaba llegando a un punto crítico, y sabía que no faltaba mucho para que todo explotara. Enrique contactó a Clara al día siguiente con una noticia que cambiaría el curso de los acontecimientos. Tras días de investigación, había descubierto que las empresas asociadas a Rafael no solo estaban vinculadas al lavado de dinero, sino que también financiaban actividades delictivas de gran escala, involucrando a figuras públicas y políticos en España y más allá. La red era más grande y peligrosa de lo que Clara había imaginado. Clara,
Tenemos pruebas suficientes para llevar esto a las autoridades, pero será arriesgado. Necesitamos que estés preparada para lo que pueda venir. La voz de Enrique era firme pero preocupada. Clara sintió como el peso de la situación recaía sobre sus hombros. Sabía que estaba en juego algo mucho más grande que su relación con Rafael. Aunque tenía miedo, decidió que no podía permitir que estas actividades continuaran sin consecuencias. Esa tarde, mientras Rafael estaba fuera, Clara se reunió con Enrique en un lugar seguro. Entregó todas las pruebas que había recopilado, fotos de los mensajes, grabaciones y documentos. Enrique se encargó de llevar el caso a las autoridades, asegurándose de que Clara permaneciera protegida durante el proceso. Sin embargo, esa noche, al regresar a casa, Rafael la enfrentó directamente. ¿Dónde estuviste hoy?, preguntó con una frialdad que Clara no había visto antes. Ella mantuvo la calma, pero por dentro sabía que él estaba más cerca de descubrir lo que había hecho. Estuve con una amiga, necesitaba despejarme un poco. Su tono fue casual, pero Rafael no parecía convencido. Clara, creo que necesitamos hablar en serio. Algo no está bien, y quiero saber qué pasa. Se acercó, mirándola fijamente. Clara sintió el pánico en su pecho, pero decidió no ceder. Rafael, no sé por qué sigues insinuando cosas. Te he dicho que estoy bien. ¿Por qué no confías en mí? La tensión en la sala era palpable. Rafael no respondió de inmediato, y Clara aprovechó para cambiar de tema, intentando calmar la situación. Sin embargo, sabía que el tiempo estaba en su contra. Las autoridades ahora tenían las pruebas, pero no estaba claro cuánto tardarían en actuar ni cómo reaccionaría Rafael cuando todo saliera a la luz. Esa noche, Clara apenas durmió. Rafael parecía más vigilante que nunca, y ella sabía que su seguridad pendía de un hilo. Al amanecer, recibió un mensaje de Enríquez. Las autoridades habían comenzado a movilizarse, pero la situación era extremadamente delicada. Clara debía prepararse para lo que fuera, porque el enfrentamiento final estaba cada vez más cerca. El amanecer llegó acompañado por el sonido de sirenas. La policía irrumpió en el apartamento justo cuando Clara estaba tomando su primera taza de café. Rafael, quien aún dormía, fue despertado abruptamente por los agentes que lo arrestaron de inmediato. Las autoridades habían actuado rápidamente tras recibir las pruebas de Enrique, desmantelando la red que Rafael había ayudado a construir. Clara observó la escena desde un rincón del salón. Rafael, confundido y furioso, la miró directamente mientras los agentes lo escoltaban. «¿Fuiste tú?», le gritó, con una mezcla de incredulidad y rabia en su voz. Clara no respondió. Su silencio fue suficiente para confirmar sus sospechas. Rafael, el hombre que había sido su compañero, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. En los días que siguieron, Clara tuvo que enfrentarse no solo a la prensa, que rápidamente se enteró del caso, sino también a las acusaciones de Rafael. Desde la cárcel, él trató de manipular la narrativa, sugiriendo que ella era cómplice de sus crímenes. Aunque las pruebas demostraban lo contrario, el proceso fue emocionalmente agotador. Clara, con el apoyo de Enrique, dio su testimonio ante las autoridades, dejando claro que había sido utilizada y manipulada durante su relación. La verdad finalmente salió a la luz, y Rafael fue condenado junto con otros miembros de la red criminal. Con el tiempo, Clara comenzó a reconstruir su vida. Se mudó de Madrid a una pequeña ciudad costera, buscando tranquilidad y un nuevo comienzo. Allí, retomó sus pasiones y encontró consuelo en las cosas simples, largas caminatas por la playa, tardes leyendo y pequeñas conversaciones con los nuevos amigos que hizo. Aunque las cicatrices de su experiencia permanecieron, Clara encontró en ellas una fuente de fortaleza. Aprendió a confiar nuevamente, pero sobre todo, a confiar en sí misma. La relación con Rafael había sido una prueba difícil, pero también una lección valiosa sobre su capacidad para superar incluso los desafíos más oscuros. El nombre de Rafael y su caso quedó en el pasado, pero Clara jamás olvidaría lo que vivió. Ahora, cada día era un recordatorio de su propia resiliencia, de su capacidad para enfrentar la verdad y salir adelante. Este video fue creado con dedicación para traerte una historia llena de emociones y lecciones. Si te ha gustado esta trama y quieres seguir apoyando nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Tu apoyo hace toda la diferencia, y lo único que pedimos a cambio es que te unas a esta comunidad para seguir compartiendo más contenido emocionante. Además, nos encantaría saber de ti. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta historia y desde dónde estás viendo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.